Sean todos bienvenidos al curso de macroeconomía. En esta oportunidad abordaremos uno de los temas centrales que aqueja a muchas de las naciones de la Tierra. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda en impuestos, pide prestado al sector privado o a gobiernos extranjeros para financiar el déficit presupuestario. La acumulación de préstamos a lo largo del tiempo es lo que llamamos deuda pública. El debate sobre la deuda ha sido especialmente acalorado en los últimos años, tras la crisis financiera que sufrió Estados Unidos en 2008-2009. El Estado incurrió en enormes déficits presupuestarios. Estos déficits eran atribuibles en parte a los estabilizadores automáticos. Los ingresos fiscales disminuyen y el gasto público en programas como el seguro de desempleo aumenta cuando la economía entra en recesión. Durante la década de 1980, el mundo en desarrollo experimentó una crisis económica que no tiene precedentes desde la Gran Depresión de los años 30. Esta crisis ha sido de tal magnitud que muchos analistas se refieren a los años 80 como la década perdida para el desarrollo económico del tercer mundo. Decenas de países, especialmente África y América Latina, sufrieron abruptas declinaciones del ingreso per cápita a comienzos de los años 80, declinaciones que en muchos casos no llegaron a revertirse en toda la década. De este modo, los países que llegaron al final de los 80 más pobres que al comenzar esta década. Casi todos los países en desarrollo que experimentaron severas aflicciones económicas en la década pasada tenían al menos una cosa en común: una deuda externa muy grande y por lo tanto una pesada carga por el servicio de la deuda. Para esto estudiaremos los temas siguientes. Definiremos qué es una deuda soberana. También hablaremos sobre la tasa de crecimiento representada por la deuda entre el PIB, políticas de endeudamiento, el origen de este y la entidad responsable del manejo de las finanzas públicas. Finalmente, hablaremos de los ingresos tributarios y de la deuda en sí. Según el Fondo Monetario Internacional, generalmente el emisor soberano de deuda es el gobierno y es la deuda legalmente contraída por el gobierno nacional. Es de suma importancia aclarar que para el presente estudio, al hacer referencia de la deuda del gobierno, se estará hablando de la contraída por el sector público no financiero, el cual está conformado por el gobierno central, es decir, órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial. Los órganos auxiliares, como la Procuraduría General de los Derechos Humanos y la Corte de Cuentas, entre otros. También están los gobiernos locales y las empresas públicas no financieras. En el diagrama que se presenta a continuación, se detalla esto aún más. La deuda pública significa la utilización del ahorro del público, tanto interno como externo, con los siguientes objetivos. Primero, aumentar el volumen de la demanda efectiva. Impulsar el desarrollo económico por medio de inversiones positivas. Buscar el pleno empleo. Impulsar el desarrollo regional o sectorial. Además, el endeudamiento sirve por la necesidad de financiar la inversión pública, contribuyendo con esto a crear mejores condiciones para crear crecimiento económico. Dentro del análisis de la deuda se encuentra el crecimiento económico, dado que es un elemento determinante al momento de analizar la deuda. Sobre todo es necesario analizar el cociente entre la deuda pública y el PIB. De esta manera es posible saber si la deuda es demasiado alta en relación con la capacidad del gobierno para devolverla. Le pido que por favor observe el gráfico que se le presenta. Usted puede observar la línea roja, que es la tasa de crecimiento de la deuda, y la gris, que es la tasa de crecimiento del PIB. Como se habrá dado cuenta, la tasa de crecimiento de la deuda fluctúa mayormente al crecimiento del PIB.
En este sentido, la política de endeudamiento tiene como finalidad asegurar que el país cuente con los recursos necesarios para financiar el gasto, las inversiones sociales y económicas prioritarias, cumpliendo siempre con las obligaciones derivadas de la deuda interna y externa, manteniéndose en un marco de sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo. La deuda pública es uno de los instrumentos de política económica que puede ser utilizada para alcanzar las metas económicas de los gobiernos. Sin embargo, un uso irresponsable de esta herramienta puede llegar a provocar daños importantes. Por ejemplo, en el periodo 2000-2016, la deuda pública ha pasado de 4.815 millones a 17.518 millones al cierre del año 2016. Para ese mismo periodo de tiempo, la tasa de crecimiento interanual de la deuda es del 8.51%. A lo largo de estos 16 años, se pueden identificar periodos en los cuales la deuda ha crecido por encima de este promedio, como es el caso 2000-2004, donde la deuda interanual creció a un promedio o a un ritmo del 11.1%. Le pido que observe el gráfico que tiene en pantalla. Tendríamos que mencionar, año con año, qué fueron los eventos que permitieron o que llevaron al crecimiento de la deuda. En fin, el análisis económico debería de ser más profundo, pero en este caso nos centraremos, por ejemplo, en el año 2008-2009. Este ha sido a consecuencia de la desaceleración del comercio, la caída abrupta de los sistemas de petróleo, por la cual la carga tributaria se vio disminuida alrededor en 0.7 puntos. En adición a lo anterior, el gasto corriente incrementó en 3.6%, según cifras oficiales del Banco Central de Reserva, lo que provocó que el déficit fiscal cerrara por orden del 5.7% del PIB, provocando que la deuda total se incrementara en un 10% del producto, solo en estos años, pasando del 40 al 50% porcentaje del PIB. La gestión y negociación de empréstitos con organismos internacionales, gobiernos, entidades extranjeras y particulares corresponde al Ministerio de Hacienda y Relaciones Exteriores. En caso de endeudamiento interno, la gestión y negociación le corresponde exclusivamente al Ministerio de Hacienda. También este ministerio tendrá la facultad de reasignar los recursos obtenidos siempre y cuando no se rompan con las condiciones contractuales y normas presupuestarias. Una atribución especial que se brinda a este Ministerio de Hacienda es poder colocar títulos de crédito público de corto plazo en el mercado de capitales. En caso de necesitar colocar títulos de mediano y largo plazo, este tendrá que contar con la autorización de la Asamblea Legislativa. Para entender el comportamiento de los ingresos y la deuda, es necesario primero conocer el significado de estos términos para así poder comprender las cifras que un país registra. Los ingresos públicos son los fondos que le sirven al gobierno para financiar el gasto que realiza. Los ingresos por excelencia son los impuestos, además de otros ingresos provenientes de multas, rentas, intereses por mora, de multas atrasadas, que constituyen el rubro de los ingresos no tributarios, así como los ingresos de capital. Estos ingresos, por su parte, son todos aquellos que el gobierno obtiene de manera corriente y que no están constituidos como gastos obligatorios. Por ejemplo, resultado de operaciones de empresas adscritas, ingresos de propiedad, derechos o tasas administrativas, ventas no industriales, contribuciones al fondo de pensiones de empleados dentro del gobierno y otros como los legados y donaciones voluntarias del sector privado. También están las donaciones. Para este caso existen dos tipos de donaciones, corriente y de capital. La primera se da cuando se destinan los fondos generales o gastos y la segunda cuando se benefician considerando la naturaleza de la transferencia. Por su parte,
La deuda o déficit fiscal es el instrumento utilizado cuando de los ingresos se resta el gasto público y se obtiene un número negativo, es decir, que el gobierno gasta más de los ingresos que recibe y por lo tanto se debe acudir al financiamiento para poder solventar este resultado. Los países pueden recurrir al financiamiento tanto dentro como fuera del territorio, a través de los créditos, empréstitos y obligaciones derivadas de la suscripción o emisión del título de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. Evaluemos ahora que los ingresos totales han tenido una tendencia al alza, tal y como se muestra a continuación. Le pido por favor que vea el gráfico que se le presenta en pantalla. Como se observa, en el periodo de 16 años, los ingresos totales han pasado de cerca de 1.500 millones de dólares en 2001 a rondar un poco más de los 4.000 millones para 2014. A lo largo del periodo, el 2019 fue el único que mostró una disminución de los ingresos como consecuencia del impacto de la crisis financiera internacional en 2008, cuyos efectos se sintieron con mayor fuerza en El Salvador en el 2009 y provocó que los ingresos cayeran un 10% con respecto al año inmediato anterior. Para 2016, los resultados de los ingresos totales representan un aumento del 4.3% con respecto al periodo anterior. Es importante destacar que los ingresos tributarios para el periodo descrito fueron la principal fuente de los ingresos del gobierno, representando no menos del 90% de los ingresos totales. Para 2016, el peso de los ingresos corrientes alcanzó el 99.24%, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los otros dos componentes del ingreso total del gobierno, como donaciones e ingresos de capital, han tenido una participación sumamente baja. Para finalizar, los ingresos en concepto de tributos sí se han incrementado a lo largo del periodo, pero como un ritmo de crecimiento bastante bajo, a diferencia de la deuda, la cual ha crecido a un ritmo mayor para el periodo de análisis. Al analizar ambas tendencias, es claro notar que la brecha existente entre ingresos y nivel de deuda se hace cada vez mayor.